En este momento, un golpe infernal contra Moscú. La OTAN ya ha tomado una decisión. Kaliningrado está bajo ataque, Sebastopol está en tensión. Es hora de huir. El plan sensacional ya está sobre la mesa. Los rusos han caído en una trampa fatal. La invasión de Occidente ha comenzado. Bomba mundial. Putin gritó de miedo. Europa ha comenzado a actuar. Chequia ha puesto en marcha la cadena de la muerte. Almacenes abiertos, municiones vuelan al frente. Un regalo increíble para las Fuerzas Armadas de Ucrania. Nunca antes había pasado algo así. Impacto. Lukashenko arremetió contra Trump. Los Tomahawk en Kiev provocarán un apocalipsis nuclear. Urgente. Megasuministros destruirán Rusia. El frente se rompe. Los rusos expulsados. Huida masiva y pérdidas colosales. Las Fuerzas Armadas de Ucrania avanzaron. Un golpe del que los rusos no se recuperarán. La OTAN está en guardia. Nuevos suministros mortales ya están en camino. Mientras tanto, una página oscura en los planes del Kremlin. Putin prepara una sangrienta carnicería. Según la información, se han preparado millones de reservistas. La carne de cañón ya está en camino. De todo esto hablaremos a continuación en nuestro programa. Punto caliente. Un apocalipsis urgente para Rusia. Un infierno en Kaliningrado. Los rusos están en la mira. Sebastopol, prepárate. El ataque de la OTAN será duro. Esta declaración hizo estallar la red. El sensacional plan ya está sobre la mesa. Putin gritó cuando lo escuchó. Mira todos los detalles. Kaliningrado y Sebastopol serán destruidos en las primeras horas si Rusia ataca a la OTAN. Esta declaración la hizo el excomandante de las fuerzas terrestres de EEU en Europa, Ben Hodges. Si Rusia atacara a Polonia en 2025 de la misma manera que atacó a Ucrania, sería destruida por las fuerzas aéreas de la OTAN y las tropas terrestres de la alianza. Se puede estar seguro de que Kaliningrado sería eliminado en las primeras horas. En las primeras horas, Kaliningrado dejaría de existir. Todos los objetivos rusos serían destruidos. Cualquier objetivo militar ruso en Sebastopol también. El general está convencido de que la respuesta de la alianza a un ataque ahora sería inmediata y devastadora. Pero en 2014, la alianza dejó pasar algo importante. Los países de la OTAN permitieron que Rusia quedara impune por su agresión. Si volvemos a 2014, cuando comenzó la guerra, Europa, Estados Unidos y Canadá en general apoyaban a Ucrania. Pero muchos países seguían siendo demasiado dependientes de Rusia para el suministro de petróleo y gas. La gente decía, vamos, no exageren, Rusia es un país importante, tiene armas nucleares. Y entonces, incluso en 2014, no pudimos dejar claro que la agresión rusa no quedaría impune. Incluso los acuerdos de Minsk resultaron ser una farsa. Ninguna sanción cambió el comportamiento de Rusia. Rusia no tenía ningún respeto por estos acuerdos. Es más, el comportamiento de Rusia se volvió aún más agresivo. Por ejemplo, los propagandistas rusos convirtieron personalmente a Kaliningrado en una base de amenazas militares contra Europa. Esto lo hacía en particular el propagandista ruso y diputado de la Duma estatal Evgeny Popov. Este verano, él publicó un reportaje desde el buque misilístico Burya y amenazó veladamente a los países de la UE diciendo: miren, tenemos misiles Kalibr y su alcance supera los 2.000 kilómetros. Calculen ustedes mismos hasta dónde pueden llegar. Teniendo en cuenta que estamos en el Báltico y que el alcance de los Kalibr es aproximadamente con 2.500 kilómetros, es fácil calcular la posible zona de impacto. Por eso, no sorprenden en absoluto las palabras de Hodges sobre la destrucción de Kaliningrado en las primeras horas tras un ataque. La destrucción de las bases militares rusas en Sebastopol y en Kaliningrado, la antigua Königsberg, me parece una respuesta bastante adecuada a una posible amenaza por parte de la Federación Rusa. La advertencia de Hodges no es una suposición hipotética. La OTAN lleva mucho tiempo preparándose para una posible agresión precisamente desde Kaliningrado. A finales de septiembre, Polonia y Suecia, por ejemplo, practicaron la defensa de la isla de Gotland, un elemento clave de la seguridad en la región del Báltico, que se encuentra a solo 300 kilómetros de Kaliningrado. Estos ejercicios militares tenían como objetivo enviar una señal clara de preparación para la defensa conjunta en el mar Báltico. Rusia también envía señales de advertencia, al igual que el actual alto mando de la OTAN. El comandante del ejército de Estados Unidos en Europa y África, el general Christopher Donahue, también declaró que la alianza podría borrar la región de Kaliningrado en un plazo extremadamente corto si surgiera tal necesidad.
Agregó que ya lo han planeado todo. El general Donahue ya en agosto dijo lo siguiente sobre Kaliningrado, que en caso de que alguien esté pensando en provocaciones híbridas en el flanco oriental, la alianza tiene planes operativos listos que permitirán a las fuerzas de la OTAN en Europa convertir literalmente Kaliningrado en cenizas en cuestión de horas. Pero ahí la propaganda rusa, por supuesto, inmediatamente se puso histérica. Empezaron a aullar diciendo que esto es una provocación, que es una amenaza directa, y así sucesivamente. Pero esta declaración de un general estadounidense en funciones, además de alguien que ocupa un puesto en el mando militar de la OTAN, es una señal muy directa y clara para el búnker y los pantanos de que todos ven lo que están haciendo y todos ven para qué se están preparando. Y no piensen que solo ustedes se están preparando. Pero aquí cabe señalar que probablemente la destrucción de ciudades es algo exagerado. Es dudoso que la OTAN se ponga a arrasar ciudades. Además, eso simplemente es difícil de hacer, pero el hecho de que los objetivos militares serán eliminados, eso sí es un hecho. Hablar de la destrucción total de ciudades probablemente no corresponde porque, en primer lugar, el relieve es bastante complicado. En segundo lugar, se necesitan decenas de bombas especialmente potentes, incluyendo incluso cargas nucleares tácticas. Pero la eliminación precisa de diques, almacenes específicos, muelles y buques de guerra ubicados allí es una tarea completamente realizable. En realidad, los Tomahawk tendrán mucho donde desplegarse. Especialmente hay muchos objetivos militares en la costa del Mar Báltico. Aquí se concentran tanto la aviación como las tropas de comunicaciones y las fábricas de reparación. Y a Rusia le convendría reflexionar sobre las consecuencias. ¿Pero acaso eso está en el espíritu del Kremlin? De forma urgente, la Casa Blanca sacudió al mundo. Los Tomahawk hicieron algo increíble. La transferencia de megamisiles a Ucrania, la decisión ya está sobre la mesa de Trump. Moscú está en la zona de impacto, pánico en el Kremlin, miedo y conmoción. Todos los detalles sensacionales, véanlos aquí. La pregunta que siempre quedaba sin respuesta, finalmente ha sido resuelta. ¿Cómo puede Ucrania lanzar Tomahawks si estos misiles son principalmente de base naval? Ese problema ya no existe. La solución la dio el consorcio armamentístico estadounidense Oshkosh Defense. Como se ha sabido, este año en la exposición anual de armamento AUSA 2025, la empresa presentó de inmediato 3 novedades. Se trata de vehículos de transporte móviles para el lanzamiento de misiles de alcance medio y largo. El más grande, el Oshkosh AMAF, está diseñado para lanzar Tomahawks desde tierra. Este sistema fue entregado al Cuerpo de Marines, que lo utilizó con fines experimentales para determinar si era conveniente su uso y si debían ampliar su arsenal con este tipo de instalaciones. El XMAV no es la única solución para lanzar Tomahawks desde tierra. EEU presentó el complejo de misiles Typhoon, la primera instalación para misiles de largo alcance tras la salida del Tratado sobre Misiles de Alcance Medio y Corto. Como ha demostrado la práctica, el sistema es fiable. Sin embargo, para las condiciones de la guerra en Ucrania, no es la mejor solución. Estos son los contenedores de lanzamiento Mark 41. Se elevan hacia arriba y luego disparan casi de la misma manera que desde un submarino o un buque de guerra. Y se puede ver lo grandes y voluminosos que son. Y sería bastante poco práctico enviar estas instalaciones, que no existen en grandes cantidades, a Ucrania. A Rusia le sería bastante fácil rastrear estos misiles hasta el lugar de su lanzamiento y atacar no solo la lanzadera, sino también todo el equipo auxiliar a su alrededor. Pero los sistemas ECMAP son un asunto completamente diferente. Sus características exactas aún no se han revelado. La novedad acaba de ser presentada al público en general. Sin embargo, ya se puede afirmar con certeza que se trata de una instalación mucho más móvil, lo que permite reducir varias veces las posibilidades de ser alcanzada por fuego de respuesta. Al mismo tiempo, el sistema también está equipado con la capacidad de operar a distancia. Es un vehículo de transporte autónomo y también se puede controlar a distancia como en un videojuego mediante un joystick especial. Nuestra infantería de marina ya está bien familiarizada con esto. También se puede utilizar como un vehículo de transporte que se mueve en grupo. Así tienes un líder y los demás vehículos lo siguen en modo de seguimiento. Lo más importante es que es móvil y cuenta con un sistema de rodaje robusto y comprobado.
y además puede transportar varias cargas útiles a la vez para realizar disparos a largas distancias. Mientras tanto, los titulares de los medios internacionales ya están llenos de filtraciones desde Washington. Así, el Financial Times escribe que Ucrania podría recibir en un futuro próximo hasta medio centenar de misiles Tomahawk. Al mismo tiempo, la cantidad mínima que supuestamente se está considerando para el envío es de varias decenas. Es un misil que permite volar muy cerca de la superficie de la Tierra. Su modo de escaneo del terreno funciona muy bien. Tiene una ojiva bastante grande, casi 500 kilogramos. Y de todos los misiles que actualmente están listos y disponibles en la OTAN, es el misil más potente, el de mayor alcance y el más potente. También se ha sabido que Donald Trump confirmó una próxima reunión con Volodymyr Zelensky ya para este viernes 17 de octubre. El tema clave será el suministro de Tomahawks y sus lanzadores. Teniendo en cuenta que Occidente ya ha utilizado Ucrania en más de una ocasión para probar sus armas más avanzadas, no se descarta que el XMAV pase por su primera prueba de combate, precisamente bajo la supervisión de las Fuerzas Armadas de Ucrania. La clave ni siquiera es el arma en sí, la clave es la plataforma que permite su uso. De esto es de lo que hay que hablar ahora. Por su parte, los analistas occidentales ya compiten por elaborar una lista de posibles objetivos para los Tomahawks en Rusia. El más arriesgado de ellos es un ataque al Kremlin. También encabezan la lista el puente de Crimea y objetivos militares en toda la Federación Rusa. Tomemos Odessa como ejemplo de punto de lanzamiento. No es un hecho que las instalaciones se ubiquen allí, pero es solo un ejemplo. Aquí tenemos 2.500 kilómetros. Eso está muy lejos de Moscú. Esto cubre la parte europea de la Federación Rusa e incluso Nizhny Tagil, donde se encuentra la legendaria fábrica de tanques que produce los T-72 y ahora los T-90. Y también una enorme cantidad de otros objetivos que estarán dentro del alcance de destrucción. Cabe señalar también que cuanto más avanza el tema de la transferencia de los Tomahawk a Ucrania, más crece el pánico dentro de la Federación Rusa, lo que indirectamente demuestra que estas amenazas no están al alcance de la defensa antiaérea rusa. Esta vez el Kremlin obligó públicamente a Lukashenko a dar la cara. Él ya ha declarado que en caso de transferencia de misiles comenzará una guerra nuclear. Sin embargo, como en la parábola del niño y los lobos, hace mucho que nadie cree en las amenazas de este muchacho bigotudo. Sensación. Chequia ha puesto en marcha la cadena de muerte contra Putin. Las municiones fluyen al frente. Europa está cambiando las reglas del juego. Chequia irrumpe en la guerra contra Rusia. Moscú se ha quedado sin oportunidades. Este es un giro estratégico que puede enterrar los planes del Kremlin. No se pierda los detalles a continuación. Ucrania y Chequia están creando su propio Ramstein. El objetivo de nuestro país es profundizar esta cooperación mediante la firma de un acuerdo intergubernamental y un programa de apoyo a las empresas afectadas, un Ramstein industrial, señaló el ministro de Economía, Medio Ambiente y Agricultura de Ucrania, Oleksiy Sobolev. No solo la industria de defensa checa, sino también el liderazgo político del país en el contexto de las llamadas iniciativas checas es un elemento clave en el apoyo material y técnico a las fuerzas de defensa de Ucrania. La Embajada de la República Checa en Kiev informa que Chequia apoya la transformación democrática y la integración euroatlántica de Ucrania, tanto en el ámbito político como a través de proyectos e iniciativas concretas. Para el Ministerio de Asuntos Exteriores de Chequia, Ucrania es un país prioritario en la cooperación para la transformación, un país de especial atención dentro de la cooperación checa para el desarrollo, así como beneficiario de ayuda humanitaria. Hasta el momento, según la iniciativa checa, ya se han entregado alrededor de 2 millones de proyectiles de artillería. Esto ha fortalecido significativamente la posición de las fuerzas de defensa de Ucrania en este momento y de la lucha contra batería, y en consecuencia el coeficiente de destrucción de fuego en relación con los ocupantes rusos. La parte checa ha entregado para las necesidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania alrededor de 70 tanques T-72 M1, más de 140 vehículos de combate de infantería, sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes y en consecuencia se han entregado alrededor de 4,5 millones de municiones
incluyendo aproximadamente proyectiles para diversos sistemas de artillería de gran calibre y cohetes, además de armas de fuego pequeñas. En condiciones de guerra en Ucrania permanecen 220 empresas checas. Asimismo, en el marco de la cooperación, Ucrania planea entregar a Chequia una lista del equipo industrial necesario que requieren las empresas afectadas por las acciones militares. En el territorio de este país se realiza la reparación de vehículos blindados dañados y de medios de destrucción. Además de esto, también se produce munición de artillería, principalmente de calibre soviético de 152 milímetros. Es decir, se trata de aquellas empresas que permanecieron en el territorio checo desde la época del Pacto de Varsovia. Y teniendo en cuenta que alrededor del 70% de los medios de destrucción de las Fuerzas Armadas de Ucrania siguen siendo de modelo soviético, esto es invaluable. La ayuda por parte de este país. En el marco de la iniciativa checa se optimizan los procesos de adquisición y entrega de municiones. La parte checa también transfirió a las fuerzas de defensa de Ucrania tanto aviones como helicópteros provenientes de las unidades de aviación de las Fuerzas Armadas de su país. En este momento, la principal iniciativa de Chequia es precisamente la creación de las llamadas coaliciones, dirigidas ante todo a mejorar las capacidades de las fuerzas de defensa de Ucrania en el contexto de la confrontación con la agresión rusa. La memoria histórica del pueblo checo recuerda bien el desastre que Rusia puede traer a tierras ajenas. Por eso los checos apoyan a Ucrania, que ahora lucha contra el agresor, impidiendo que los rusos conquisten tanto su país como toda Europa. Choque, el frente se resquebraja, los rusos han sido expulsados, hay una huida masiva y pérdidas colosales. Estos detalles te sorprenderán. La OTAN está en guardia, Finlandia, Lituania, Estonia, Países Bajos, Noruega. Nuevos suministros letales para Ucrania ya están en camino. Un golpe del que los rusos ya no se recuperarán. Mira todos los últimos acontecimientos que podrías haberte perdido. Buenos días en Rusia. Una refinería de petróleo en Bashkortostán está bajo ataque. Los drones del SBU volaron 1.400 kilómetros para atacar la refinería de petróleo Bashneft en Ufa. El destino de los Tomahawks está cerca de decidirse. Trump está dispuesto a compartir. Él quiere un arma. A él le gustaría conseguir algunos Tomahawks. Todo el mundo quiere Tomahawks, y tenemos muchos de ellos. Pero Lukashenko aparentemente se ha visto contagiado por la retórica nuclear del Kremlin. Ningún Tomahawk resuelve el problema. Esto escala la situación hasta una guerra nuclear. No derribar, sino empujar. La nueva táctica de Rutte. Mark Rutte declaró que si hubiéramos derribado aviones rusos sobre la OTAN, habríamos sido débiles. Según él, ahora simplemente los sacarán suavemente del cielo. La guerra está cerca. Kaliningrado será destruido en cuestión de horas. Si Rusia ataca a un país de la OTAN, la respuesta será inmediata. Y no quedará nada de los objetivos militares de la Federación Rusa. Turquía se está preparando para la guerra. Ankara ha firmado un contrato para comprar 40 Eurofighter Typhoon del Reino Unido y Alemania, fortaleciendo su potencial de combate. Y Rusia comienza a atacar a la OTAN. Rusia está pasando a la llamada fase 0. Iban a tomarlo por asalto, pero no lo lograron. Liquidación profesional de rusos. Que todo lo que necesita ser limpio sea limpiado. Amén. Amén. Le tocó a Putin donde más le dolía. Putin ya está entrando en el 4º año de una guerra que se suponía que ganaría en una semana. El hijo de Donald Trump está seguro de que a su padre ya lo esperan en el cielo. Puedo decirlo como hijo, porque he visto la mano de Dios sobre él durante mucho tiempo, guiándolo a través del camino más inimaginable, ya saben, el más oscuro. Lukashenko ha empezado a creer en sí mismo, pero ¿están preparados los Estados Unidos para esto? Estamos listos para hacer un gran trato con ellos. En un lado de la balanza están ellos, sus preguntas, peticiones y exigencias. En el otro lado de la balanza están nuestras preguntas y exigencias. ¿A Ucrania se le suministrará más armamento? Finlandia refuerza su apoyo a Ucrania. El país se une a la iniciativa PURL. Comprará armas estadounidenses para las Fuerzas Armadas de Ucrania. Golpe de Estado en Francia. Macron está al borde
Macron no es capaz de gobernar el país y la UE, en lugar de ayudar, solo agrava la crisis. Pero lo que siempre permanece en Rusia es Solovyov y sus disparates. La última vez estuvo muy bien en Nizhny Pol, en Nizhmash, ¿verdad? En Nizhmash probaron el avellano, tomaron la decisión correcta. Aquí se puede hacer al estilo británico si es por el caso. Aunque bueno, los problemas de cabeza en Rusia no los tiene solo Solovyov. Bueno, espera, el lobo fuma. Pero en realidad él no fuma. Tomen ajena el cocodrilo. Todo esto es programación subconsciente de nuestra población. El occidente colectivo no puede dormir. El corazón de la Rusia petrolera está en pánico. No hay gasolina ni siquiera en Tyumen. Urgente. Un ataque aéreo al Kremlin se aproxima. Ucrania está alcanzando un nivel completamente diferente de guerra. Las armas fluyen como un río y Occidente prepara algo que podría borrar a Moscú del mapa. Los expertos están en shock. El cielo ucraniano está listo para una verdadera revolución. ¿Cuándo llegará el refuerzo letal y cómo cambiará el curso del frente? Todos los detalles sensacionales ahora mismo. Defenderse de manera más eficaz y atacar con mayor efectividad. El Estado Mayor ucraniano confirmó la inminente transferencia a las Fuerzas Armadas de Ucrania de un lote adicional de cazas occidentales. Además, habrá nuevos suministros de sistemas Patriot de varios aliados a la vez. Este otoño, Ucrania definitivamente no planea dejar sin respuesta los ataques de Moscú. Evidentemente, la flota aérea de las fuerzas aéreas se ampliará y nuestras capacidades crecerán. Esto es importante. El primer viceministro de Defensa de Ucrania, el teniente general Iván Gavrilyuk, contó en una entrevista con la BBC que Kiev se está preparando para recibir varios tipos nuevos de aviones al mismo tiempo. Le preguntaron a Gavrilyuk cuándo se realizarán las próximas entregas. Dijeron que cuando los vean en el cielo sobre Ucrania, entonces lo entenderán, respondió el viceministro. Bravo. Muy buena y correcta respuesta. Para que el enemigo no entienda, no sepa, y para que aquí tampoco haya expectativas. Es una posición clara, normal, de trabajo y pragmática. Estarán en el aire cumpliendo tareas de combate y lo veremos. Lo único que reveló Gavrilyuk fueron los modelos de la próxima incorporación. Así que se trata de un nuevo lote de F-16, los franceses Mirage 2000 y los suecos Gripen. Una tecnología aeronáutica muy eficaz y muy potente que fue desarrollada por la industria sueca precisamente con el objetivo de contrarrestar a un adversario más poderoso y con más recursos. Los analistas explican que, dado el número de salidas de la aviación ucraniana, la cuestión de la capacidad de reparación está lejos de ser secundaria. También es sumamente importante que los soportes permitan la instalación tanto de armamento ucraniano como europeo y estadounidense. De hecho, los suministros a Ucrania ahora provienen de todo el mundo, y el Gripen cumple con estos requisitos. Durante todos estos años, el ejército sueco ha estado preparado para disparar contra la Federación Rusa, y en consecuencia, y la tecnología aeronáutica que desarrollaron, estamos hablando del Jas-39, fue precisamente de este tipo, fácil de reparar, relativamente económica y multifuncional. Al mismo tiempo, en términos de maniobrabilidad, están muy por encima de todos los aviones soviéticos y de muchos occidentales, lo que dará a nuestros pilotos una ventaja clara al operar directamente cerca de la línea del frente. Los cazas son muy fiables, muy eficaces y en algunas características técnicas incluso mejores que los F-16 que esperamos recibir. Otro refuerzo para las fuerzas aéreas de Ucrania serán los Mirage franceses. Una tecnología ya conocida por nuestros pilotos y especialmente utilizada para ataques de largo alcance con misiles SK-Alp y Storm Shadow. Y el misil de crucero Storm Shadow. Al mismo tiempo, de manera simultánea y coordinada, se llevaron a cabo otras acciones importantes. Los aviones también son buenos durante operaciones a gran escala, según cuentan los analistas. El caso es que los cazas franceses cuentan con un sistema avanzado de transmisión de datos entre aeronaves, lo que permite cumplir las misiones en grupo de manera más eficaz.
puede trabajar en conjunto con los sistemas AWACS y gracias a esto ve mucho más, lo que compensa precisamente las deficiencias de su propio radar. Y la capacidad de crear objetos tridimensionales en la pantalla facilita los ataques y las maniobras a baja altura. Sin embargo, cabe señalar que los Mirage están diseñados específicamente para operar en equipo, intercambian información entre sí, con radares terrestres y con los sistemas AWACS. Al mismo tiempo, además de realizar ataques más efectivos, Ucrania también podrá defenderse de manera más eficiente. Así, según palabras del presidente Volodymyr Zelensky, a finales del verano, Israel nos entregó un complejo adicional de defensa antiaérea Patriot. Otras 2 sistemas ya están en camino. El complejo israelí lleva un mes funcionando en Ucrania. Recibiremos 2 sistemas Patriot en otoño. Bueno, ya está, no voy a hablar más sobre el Patriot. En cambio, el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, no tuvo inconveniente en hablar al respecto. Él confirmó que es Berlín quien se encarga de enviar los sistemas Patriot a Ucrania, además de los 3 que ya han sido entregados. Sin embargo, la principal intriga en torno a la entrega de armamento adicional a Ucrania hoy son los misiles estadounidenses Tomahawk. En el Instituto para el Estudio de la Guerra declararon que Moscú ya está intentando frustrar estos envíos, afirmando que, en respuesta, podría desplegar su Oreshnik en Venezuela. Sin embargo, según rumores provenientes de Washington, estas amenazas no han surtido efecto en la Casa Blanca. Urgente, es el plan infernal del Kremlin. Putin prepara una sangrienta carnicería. En Rusia se ha promulgado una nueva ley, 2 millones de carne de cañón. La falta de personal en el frente ha obligado a Moscú a dar un paso desesperado. Están enviando a los reservistas al matadero. ¿De qué tratan estas nuevas enmiendas? Mírenlo a continuación. Alrededor de 2 millones de rusos. Esa es la cantidad adicional que ahora el Kremlin puede enviar a la guerra en Ucrania. El Ministerio de Defensa de la Federación Rusa ha ideado cómo poner en marcha la movilización, básicamente simplemente cambiándole el nombre. Se trata de un nuevo proyecto de ley que ha sido respaldado por la Comisión Gubernamental. Este es un documento que permite utilizar a los reservistas en tiempos de paz. El proyecto de ley del Ministerio de Defensa, que establece las condiciones para involucrar a los reservistas en la realización de tareas en tiempos de paz, está dirigido a ampliar el espectro de uso de esta categoría de personal. El sentido de las enmiendas es ampliar el espectro de uso de esta categoría de personal. Ese es el único objetivo. Andrei Kartapolov, jefe del Comité de Defensa de la Duma Estatal. El representante de la Duma Estatal, Andrei Kartapolov, conocido por sus repetidas declaraciones radicales sobre la llamada Operación Militar Especial, explicó que las autoridades han concretado las condiciones para el uso de reservistas. Se trata de personas que anteriormente sirvieron voluntariamente en el ejército ruso, recibieron pagos y beneficios por ello, y ahora están en la reserva. En realidad, Rusia simplemente está sufriendo enormes pérdidas en los frentes. La cantidad de nuevos contratistas está disminuyendo, pero es necesario reponer las pérdidas. Vemos que las autoridades evitan una segunda ola de movilización, por lo que necesitan otro procedimiento mediante el cual puedan utilizar el recurso de movilización. Artem Kliga, defensor de los derechos humanos. El proyecto de ley permite enviar a los reservistas a la guerra en Ucrania en tiempos de paz bajo el pretexto de los llamados entrenamientos especiales. Los entrenamientos especiales son un nuevo tipo de ejercicios militares que los autores del proyecto de ley proponen incluir en la ley sobre el servicio militar obligatorio y el servicio militar, en el artículo 54, ejercicios militares. Actualmente, allí se indican 2 categorías de ejercicios militares, ejercicios de entrenamiento y ejercicios de verificación. Se propone añadir una tercera categoría, los entrenamientos especiales. Así está indicado en la ley. Los entrenamientos especiales son ejercicios militares para la realización de tareas específicas en el ámbito de la defensa en caso de conflictos armados, durante la realización de operaciones antiterroristas, así como en el uso de militares fuera del país. Solo los reservistas deberán pasar por ellos. El procedimiento para realizar los entrenamientos especiales será determinado por el presidente. Su duración no podrá exceder de 2 meses. Es posible que este esquema sea para aquellos que hasta ahora no estaban dispuestos a firmar un contrato con el Ministerio de Defensa.
Pero ¿quién está dispuesto a ir a la guerra por un par de meses? Quizás así el Kremlin se cubre las espaldas en caso de que haya una grave escasez de reclutas. Pero después de la firma de las enmiendas a la ley del servicio militar, quienes se nieguen a ir a la guerra en Ucrania pueden terminar fácilmente tras las rejas. Allí hay muchos lugares libres. La legislación rusa actual, que criminaliza la vida política normal, es tal que hoy se puede encarcelar a cualquiera. Y si se puede encarcelar a cualquiera, los campos se vaciaron después de que enviaron al frente a una enorme cantidad de personas donde las mataron. Entonces se pueden volver a llenar. Aquí hay otra reserva más. Por eso creo que Putin tomará la decisión por motivos tácticos en el último momento, cuando sea necesario, cuando de repente haga falta enviar urgentemente al frente a otras 50,000 personas o 30,000 personas. La reserva del ejército ruso está compuesta por rusos que firmaron un contrato de manera voluntaria. Solo sobre la creación de esta reserva fue firmado por Putin en 2015. Los reservistas realizan entrenamientos militares cada año. Normalmente, el reservista movilizable suele ser un excontratista. En el territorio de la Federación Rusa hay alrededor de 2 millones de estas personas. Y en un futuro próximo, estos rusos pueden ser utilizados en la guerra en Ucrania sin necesidad de declarar la ley marcial ni anunciar una segunda ola de movilización en Rusia.